Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:3. Queremos saludar en nuestros estudios y en esta mesa de trabajo ya al doctor Luis Calero y al ingeniero René Ortiz, quienes estaban ya en nuestros estudios mientras dialogábamos con el señor ministro del Interior. A ellos les hemos invitado y les pedimos en cambio entrar ya en este tema de la refinería del Pacífico, como que vuelve a tener un espacio y una búsqueda de recursos, estos varios intentos. Entonces, yo les pediría una primera apreciación de que si el Ecuador ha de insistir o no en la construcción de esta refinería del Pacífico y de dónde podrían venir los recursos. El vicepresidente ha dicho que volverá a la China para buscar esos recursos. Doctor Luis Calero, bienvenido, buenos días. ¿Cómo una primera aproximación a esta decisión de insistir en la refinería del Pacífico, pese que algunos dicen, oigan, ya gastaron más de $1.000 millones en esto, y otros dicen, no, pero si ya está invertido más de $1.000 millones, busquemos cómo terminarla? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con René Ortiz esta mañana. Yo creo que puede haber varias lecturas y una de ellas puede ser el de la necedad. La de la necedad. No nos quiere una visión, no, necedad absoluta. Me parecería, porque han transcurrido como 8 años desde que se inició, y vamos que más de 8 años, desde que se iniciaron los primeros. El coronel Chávez celebró sus primeros convenios macros con el gobierno, luego entre PDVSA y Petroecuador de igual manera celebraron convenios más específicos, y uno de ellos era precisamente el de desarrollar una empresa que se encargara de la construcción de una refinería. Incluso el Ecuador se dio petróleo. No, ese es otro tema y que todavía no nos han informado a cambio de la participación de PDVSA en la explotación de Sacha. Exacto. Que este rato tenga alrededor de 70,000 barriles diarios la explotación de Sacha, y que PDVSA tiene el 30% de participación. ¿Sí? ¿A título de qué? Claro. Y entonces, por reciprocidad debían darnos un campo o la participación de Petroecuador en un campo equivalente al que se le había dado aquí. Entonces la pregunta es, ¿dónde está ese campo? ¿Cuál es el campo que está explotando Petroecuador o Petroamazonas en Venezuela? Ese acuerdo vía la refinería que amplió, que le dio derechos a Venezuela, no ha tenido respuesta. Bien, entonces yo digo, mire, el asunto para concretar. Yo creo que si en 8 años y ahora en condiciones internacionales mucho más complejas, mucho más complicadas, e inclusive internamente con una modificación de una condición como es el de las reservas de petróleo. Porque, mire, se han gastado millones de dólares en estudios, en consultorías. Una de ellas la que realizó la empresa Wood Mackenzie. La empresa Wood Mackenzie entregó en el año 2013 un estudio sobre un plan estratégico de petrolero. ¿Sí? Un plan a largo plazo. Y tiene algunas recomendaciones, algunas conclusiones que todavía no se conoce qué acciones se han tomado respecto de ellas. Por ejemplo, para ir concretando al asunto de la refinería del Pacífico, dice que tiene que resolverse el tema de la explotación de Pungarayacu. Y está estableciendo más de 800 millones de reservas de Pungarayacu y algo así como 500 y pico de millones de barriles para los campos Tambococha y Tiputini del famoso ITT, los dos Tambococha, con lo cual estaríamos hablando de 1.300 millones de reservas, que esas habrían servido para ser procesadas en la refinería del Pacífico. Los ciudadanos se acordarán de Pungarayacu porque fue entregado de manera ilegal a una empresa desconocida denominada Ivanhoe y que ya, entiendo, se fue del país y hasta ahora no sabemos. Pero claro, ¿qué es lo que sucedió? Pero, ¿cómo se liquidó esta relación? Aparte de eso, ¿cuáles fueron los resultados de haber estado con más de 5 años, 6 años con un contrato? ¿Cuáles son las reales reservas de Pungarayacu? Alguien me ha dicho que cero. Por eso que cero. Seguramente.
porque no tenían una tecnología experimental que nunca había sido en el ámbito, en la dimensión industrial no había sido aplicada. Tenían una plantita de 1000 barriles en California que era de carácter experimental. Esa era toda la tecnología que soportó la decisión de violar la ley de... Sí, y darla de manera directa a esta empresa. Pero bien, en lo de fondo, entonces, si no hay Pungarayacu, ¿cómo se sustenta 1.300 millones la producción de petróleo para las refinerías? Punto 1. Punto número 2. Y lo del ITT no tenemos todavía datos. Punto número 2. Este estudio dice que esta consultora señala que debería reevaluarse el estudio de la factibilidad económica de la refinería del Pacífico en la medida en la que han cambiado las condiciones del mercado internacional. Estados Unidos y la costa del Golfo, la costa oeste, hablemos de los Estados Unidos, están refinando cada vez más crudos livianos, precisamente como producto de la explotación de los crudos no convencionales, que son mucho más livianos que, ¿no es cierto?, los crudos convencionales. Entonces hay una tendencia a que se sobrevaloren los derivados y los crudos livianos, y los crudos pesados y los derivados de los crudos pesados vayan para abajo. Entonces, con lo cual va a ser más costoso extraerlos. Y la dificultad de colocar los excedentes en el mercado internacional. Pero entonces ahí podría resultar una cosa, doctor Calero, que esta refinería podría especializarse en esos y no necesitamos ir a buscar dónde ubicar, o es una cosa traída a los cabellos. A ver, yo lo que creo es que debería clarificarse cuál es el objetivo de construir esta nueva refinería. ¿Cuál es? ¿Satisfacer la demanda interna para no estar importando derivados? ¿O satisfacer la demanda interna y convertirnos en exportadores de un excedente? En función de esa primera determinación es que tendrá que dimensionarse incluso la inversión la refinería, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, ver si existen otras opciones, otras alternativas que varios estudios también han recomendado, y lo hemos dicho algunas veces. Realmente, si es que fuese solo para satisfacer la demanda interna, conviene construir una refinería, realizar esta inversión, y ni siquiera ya inversión de afuera, no. Claro. Porque vemos que ha fracasado conseguir un inversionista. Lo que ahora está buscando es un financista. Es decir, la inversión, el riesgo lo va a correr el Estado ecuatoriano. Así es. Y lo que estamos buscando, ¿quién nos preste la plata? ¿Quién nos preste la plata? ¿En qué condiciones? ¿Con qué garantías? Porque ya hemos visto que los asiáticos no les sueltan un yuan o medio de dólar partido por la mitad, si no es con una garantía de algo. Entonces, ¿qué es lo que se está comprometiendo? ¿Qué es lo que se va a comprometer para respaldar un eventual financiamiento de la refinería del Pacífico? Ingeniero Ortiz, bienvenido, buenos días. ¿Comparte usted esta idea de que hay alguien empecinado en tener una refinería de este tamaño? A lo mejor no es un elefante blanco, sino un elefante que va a ser costoso y que... Pero algunos un mamut, o más sea, peor, mucho más grande, pero prehistórico. Y más ilusorio. Por favor, ¿cuál es su apreciación sobre esto? Le agradezco muchísimo, en primer lugar, su invitación para poder comentar sobre este proyecto, esta idea de la refinería del Pacífico. Concuerdo 100% con el análisis planteado hasta este momento por Luis Calero. A propósito, mis saludos para usted, doctor Calero, y para su distinguida audiencia. Y paso a hacer unas brevísimas precisiones que tal vez puedan ayudar a que su audiencia entienda que el gobierno se está metiendo en otro problema. Se estaría metiendo en otro problema. Ha metido una pata, pero todavía le falta la otra, y la otra es de un tamaño conmensurable. ¿No? Se dice, y usted señalaba así, que el gobierno está preparando un nuevo encuentro en China con una misión nueva, etcétera, etcétera, para buscar los recursos. Y aquí quiero enfatizar que la capacidad de endeudamiento del Ecuador está
ha llegado a su límite. Cada vez es cierto que se pueden utilizar estos parámetros porcentuales del PIB, pero esto es un número y nada más, que podría inclusive ser cambiado para darle una... Bueno, de hecho lo del seguro social se dice que es para disminuir y tener una capacidad de mayor endeudamiento y eso, ¿no? Es un horror, o sea, no es más que un número. Pero esto se analiza conjuntamente con el riesgo país. Entonces, en el riesgo país ya aparece la variable de capacidad de pago. Y el Ecuador ya no tiene. Perdón, quiero centrar el comentario. El gobierno del Ecuador ya no tiene capacidad de pago. Aún con esta movida, que es una movida maliciosa, por supuesto, de no pagar a futuro los compromisos constitucionales y legales en relación con las pensiones jubilares, en relación con las prestaciones de salud, en relación con todos estas incorporaciones que el gobierno actual ha hecho de prestaciones para menores de 6 años, luego ampliadas a menores de 18, sin aportar un centavo, la ampliación así y así. Estos son simplemente decisiones demagógicas que lo que han ido es deteriorando a una estructura privada de aportantes de la seguridad social. ¿Pero que podrían resultar en esta refinería o no? No, es que no cambia, no cambia. Yo quisiera que veamos cómo funciona a final de año la calificación, para darnos cuenta si en efecto el Ecuador ganó algo o podría ganar algo de su capacidad perdida de pago. Punto central, ¿tiene o no tiene capacidad de pago? ¿Para qué? Para lo que Luis Calero mencionaba, que el gobierno va en busca de financiamiento. Error craso. Financiamiento. No de inversión. De una refinería de un orden de magnitud de 12.000 millones, lo que sea. Es decir, esto es una locura, esto es demencial. Pensar que se puede meter en un gobierno en un proyecto de esta naturaleza, cuando el mismo análisis, de hecho ya con anterioridad, para Petroecuador, de compañías de un prestigio mundial como Wood Mackenzie, les señalan que en el mundo ya no se construyen refinerías. Y voy a darle un ejemplo para mostrarle que el mundo cada día consume menos petróleo. Especialmente, ¿cuál mundo? El mundo desarrollado. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Usted toma una gráfica que desgraciadamente en radio no se puede poner. No, pero se le puede pasar aquí. Pero tendría que pedirle el cambio la laptop de mi colega para que se meta, por favor, en el Centro de Información de la Administración de Estados Unidos. Y usted encuentra en el eje, dice, en el tiempo, desde el año 2005, Francisco, a la fecha, Estados Unidos cada día consume menos petróleo. Usted toma Alemania, cada día menos petróleo. Usted toma Italia, cada día. Toma toda la Europa, la Unión Europea, cada día menos petróleo. Parece una contradicción de que un país como Estados Unidos, que ha ido desarrollando tecnologías para la producción de petróleos no convencionales, como señalaba Luis, especialmente ahora con el fracking, que da como resultado petróleos más livianos, pero más contaminantes. Y no, el petróleo ese no. El proceso, dice, de fracking tiene estas, entre comillas, estos problemas de que se dice, me estoy pasando con la pregunta suya, a que contaminan los acuíferos. No hay pruebas. No hay pruebas. Pero no ese es el motivo de este esta charla que tiene tantas aristas, pero... Tiene muchas aristas. El hecho real es que el mundo desarrollado, que es el verdaderamente consumidor de petróleo, porque el mundo en vías de desarrollo le falta mucho. Es decir, África
es tan pequeño en consumo. Claro. A pesar de ser un continente tan grande, pero es que hay muchísima gente que no está incorporada a este proceso. Y entonces usted encuentra una estadística muy interesante. Dice, todos los países ricos agrupados dentro de la organización OECD, todos ellos consumen cada día menos petróleo. Y todos ellos, proyectado al 2040, consumen cada día lo mismo que hoy en el 2010 de energía. Entonces ahí hay una mezcla interesante de consumo. Cada día menos petróleo y cada día menos energía. Es decir, cada día se van haciendo más eficientes. ¿Qué pasa con el mundo no desarrollado? Ahí sí aparece el consumo creciendo. Ahí sí aparece. Entonces, lo que le estoy señalando es que en Europa, Rotterdam, que era hace 30 años o 40 años el centro de atención de la refinación del mundo, Rotterdam, en los Países Bajos, inclusive está cerrando refinerías. Cierra refinerías. Es decir, ya en Europa no se vende combustibles de origen fósil. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Lo que se instaló, eso se instaló y ahí se han quedado. No se están construyendo más refinerías. ¿Qué se están haciendo? Se están incorporando equipamiento de alta conversión para los casos de crudos pesados, pero se detuvo con el camino que se abrió para crudos no convencionales que producen petróleo liviano, que es lo observa cualquier refinería. Vea usted cómo está el mundo. Entonces, si ya nosotros vemos que la crisis económica nacional de precios bajos se va de largo, si ya los precios de los productos derivados del petróleo se van de largo con precios bajos, lo cual parece una contradicción, aquí siguen subiendo. Qué curioso, ¿no? Estamos ya pagando $2.32 por la gasolina súper y en Estados Unidos está en $1.35 y $1.40. Y la cotización de ayer era 1.21. Fíjese, la cotización en el Golfo de México, 1.21. Entonces, si suma esto a la contracción económica del país, quiere decir que todo debería bajar. Claro. Y que todo esto está proyectado a un periodo más largo de lo que nosotros imaginamos. En este programa con su colega, el señor licenciado Gonzalo Rocedo, yo decía, los precios bajos llegaron para quedarse. Y termino. Quiere decir que nos metieron en el tema del consumo de mezclas de gasolinas, antes de que la refinería de Esmeraldas dicen que estaba repotenciada y resulta que no ha estado, que siguen afinándole, no sé, ayer hubo una denuncia en la Universidad Andina muy seria de los problemas que enfrenta ese proyecto, y entonces el Ecuador produce los combustibles que los ecuatorianos no consumimos. Entonces, aún con esta reconstrucción que se ha hecho Esmeraldas, seguiríamos mezclando las naftas para que el Ecuador pueda seguir consumiendo los derivados que hoy día consumimos, porque las refinerías que están ahí no producen esos combustibles. Entonces, la refinería del Pacífico, tal como está siendo vista desde el punto de factibilidad económica, hay que hacerse las preguntas que dice Luis. ¿Cuál es el objetivo? Pero el complemento es, hoy día es más barato traer los derivados, seguir haciendo las mezclas para poder alcanzar esos estándares de consumo, ¿no? Que están dirigidos a ¿qué? A menos contaminación. Ese es el tema central. Por eso la decisión del Oriente de venderle solo fuel oil número 2 es un error grave, porque está diciendo allá que se vayan con el producto malo. No, así no se puede manejar un país. Entonces, mucho más barato para el Ecuador es, y para largo tiempo, comprar los productos refinados que refinarlos acá, y a esos costos de $12 mil millones de dólares de inversión. Y finalmente, no se puede seguir endeudando al país. Si no se le entrega a la refinería del Pacífico como un proyecto de inversión protegido, por ejemplo, con una zona franca, en la que ahí se producen esos derivados, a esos costos,
a esos precios de mercado, y si el gobierno de Ecuador quiere ponerle otros costos, eso es otra historia. Ahí compra en zona franca productos refinados de precios internacionales, y eso es lo que funciona. Doctor Calero, entonces, ¿cómo entender? Que no se preocupe, el doctor Calero va a tener también este tiempo. Yo le diría ¿cómo entonces, cómo empatar la reunión del calentamiento global en Europa, el discurso del presidente de la República sobre la contaminación y las exigencias? Yo también quiero comentar. Y la reunión de esta asociación de productores de gas natural, ¿no? En Irán está la propia Bolivia. Nos estamos recién despertando a un mundo que ya cambió, doctor Calero. Sí, yo pensaría que primero deberíamos ponernos de acuerdo internamente como nación, y el gobierno debería propiciar una especie de acuerdo nacional. Sí. O sea, estas cosas que deberían identificarnos. ¿El petróleo para qué queremos? ¿Para consumo interno o como fuente de recursos para el presupuesto del Estado o ambas? Dependiendo de qué decisión se adopte, entonces hay que fijar las tasas de producción. Porque si nosotros queremos para consumo interno, para generación de energía para el desarrollo, diríamos, ¿sí? ¿Para cuántos años queremos? ¿Queremos para 20 años? Claro. Obvio. Si queremos para 20 años, tendríamos que reducir a casi la mitad la actual tasa de producción. Entonces, el análisis comienza, bueno, ¿cuánto tenemos de reservas? ¿Sí? ¿Cuánto se ha hecho de prospección para ver si es que se aumentan o no? Porque, por ejemplo, por ahí hay un dato interesante de esta misma Wood Mackenzie, donde establece cuánto se ha gastado en cada país en exploración. Y para el caso del Ecuador da unas cantidades realmente mínimas de lo que nosotros hemos gastado en exploración. En exploración, sí. Nosotros, mire, inversiones exploratorias en los últimos 5 años. Esto es presentado en 2013. Ecuador ha gastado 30 centavos de dólar por cada barril producido. Sí, o 30 explotado. centavos. 30 centavos. Brasil ha gastado $10.26. 10.26, dése cuenta. Australia 5.50, Reino Unido 3.58, vamos, unos vecinos. Argentina ha gastado 88 centavos. Perú ha gastado $3.43. Colombia ha gastado $3.31. Repito, el Ecuador ha gastado 30 centavos. Es decir, no hemos buscado intensivamente nuevas reservas de petróleo. Punto 1. Entonces, con las actuales que tenemos, ¿para cuánto nos alcanza? ¿Vale la pena invertir para producir eso? Y con una curva ascendente de consumo de derivados. Si este rato estamos en alrededor de unos 260,000 barriles diarios de consumo, que significa más o menos unos 4,000 millones de galones. ¿Sí? Hablemos, 260,000 barriles diarios de consumo, y la proyección, el crecimiento está en alrededor del 6 y del 7% anual. Entonces, algún momento, lo que se produce puede empatar. Van a cruzarse las dos curvas, la una ascendente de consumo y la otra descendente de producción, ¿sí? Por la falta de incorporación de reservas. Entonces digo, existen estos temas fundamentales que deberíamos definir primero. Porque los otros van a resultar solamente como estrategias o como consecuencias, pero lo de fondo, ¿para qué queremos el petróleo los ecuatorianos? ¿Cuántos años queremos utilizar este petróleo? ¿Aplicamos o no aplicamos, discúlpame René, aplicamos o no aplicamos el principio, o de qué manera aplicamos el principio constitucional de la responsabilidad intergeneracional? ¿Es que solo esta generación debemos entrar a producir agresivamente? ¿O las próximas generaciones tienen derecho a disponer también de ese recurso de la manera como ellos lo crean más adecuado y conveniente? Le podrían decir ahí es que lo que pasa es que nosotros estamos sembrando esto para que no tengan esa dificultad en el futuro, y entonces van a decir, por eso es el cambio de la matriz productiva. Claro, ¿de qué manera lo está sembrando? Le preguntaría, ¿no es cierto? O sea, déjame que yo he de sembrar después. Sí, depende. O por lo menos me diría, no, guárdame mi parte. Y guárdame mi parte significa un fondo. Pero los fondos. Pero es que aquí esto es con otra concepción, digo yo. Pero entonces el problema hay que irlo
modulando desde esa perspectiva. Tiene una integralidad pero, que no nos la plantean. Y mire, integralidad inclusive que es cuestionada por Wood Mackenzie cuando dice se está tratando, cada una de las filiales en el sistema está tratando su espacio, su compartimento. Producción es por un lado, pagado por ellos pero mismos. Claro, cuesta millones de dólares. Esto es industrialización por un lado, transporte, comercialización de derivados por otro lado. Y el gobierno hizo todo lo contrario de lo que esta compañía está diciendo cuando fue desmembrando de Petroecuador la parte de exploración y producción y le asignó a Petroproducción otra empresa. ¿Sí? Entonces existen todo este tipo de situaciones y de inconvenientes que tienen que ser definidos previamente antes de entrar a analizar opciones, porque opciones existen. Por ejemplo, René, el hecho de pagar el proceso de refinación afuera. Es decir, si yo estoy con 260,000, vamos, mira, si yo tengo 170,000 instalados capacidad, 170,000 barriles diarios, estoy consumiendo 260,000, tengo una diferencia de 90,000 barriles, es 90,000, por esos 90,000 debo hacer una inversión de 10,000 millones, de 12,000 millones. Y que en varios estudios dicen que no siempre es el mismo precio con el que se diseña el que va a resultar al final. De pronto nos arrancan con 14,000, 15,000 millones de dólares. ¿Justifica por 90,000? Es la pregunta. Entonces, no, hay que contratar refinación o comprar acciones en refinerías y de pronto compra una refinería usada. La diferencia este rato, vamos, $40 pongamos para ser benévolos y rápidos en el análisis, $40 el barril de exportación de petróleo nuestro. Nos cuesta importar derivados alrededor de $70 el barril de derivados. Diferencia, $30. Yo creo que esos $30 pueden ser obviados. Si es que yo pago refinación afuera, con transporte del crudo y de los derivados, yo creo que va a resultar menos de la mitad, o por lo menos la mitad de esta diferencia que nosotros podríamos asumir. ¿Solo en qué condiciones deberíamos hacer la refinería del Pacífico? ¿Qué condiciones usted, además del acuerdo y solo si viene un inversionista? Pero eso conlleva otras situaciones. Ningún inversionista va a venir, discúlpeme, si es que aquí no existe el compromiso formal, por ejemplo, de que los precios sean de mercado internacional. Porque la economía del proyecto... Zona franca. Bueno, porque la economía del proyecto necesariamente tiene que pasar porque los precios de los derivados aquí tienen que ser de precio internacional. Por ejemplo, hay el suministro, la seguridad del suministro de crudo. Claro. ¿Cuál es la seguridad? Ahora verá, con usted concluimos Ecuador, y queda pendiente además de este diálogo por favor. Ecuador en la cumbre del cambio climático en París muestra una contradicción. Por un lado, una ansiedad de seguir desarrollando todo lo que sea producción de derivados de origen fósil, que es precisamente uno de los objetivos de la COP21 y de la cumbre del cambio climático. Se dice, pararlo o reducirlo. Claro. ¿Por qué? Porque está asociado con las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si el gobierno del Ecuador tiene esa puntería de seguir promocionando esto, quiere decir que está trabajando en contra de los objetivos de la COP21 y de la cumbre de cambio climático en París. ¿Y qué es lo que les está diciendo a los países, Naciones Unidas, a través de estos organismos? Y que, como usted sabe, se viene la resolución al respecto, que dice reducir las emisiones. Entonces, el Ecuador tendría que alinearse con esas decisiones. Pero además es proponente de una tesis, ¿no? Para multar a quienes producen. Sí, pero eso está orientado al chivo expiatorio. Si ustedes son los que más contaminan, ustedes paguen. No, así no se ve el mundo. Que era una propuesta de un grupo de abogados italianos, ¿no? Es que eso es absurdo. Este no es un mundo de confrontación. Este es un mundo de conciliación. ¿Cómo hacemos que todos nos embarquemos para que en la misma tesis de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces el mundo está ya en un proceso de electrificación masiva.
Usted llega, por ejemplo, a una compañía como yo llegué hace una semana, hubo aquí una reunión mundial, ¿no?, de ingenieros de petróleos en el Quórum, con una asistencia gigantesca, y todos coincidían que el problema de precios es grave y que se alarga en el tiempo. Y yo tuve que, en mi conferencia, tuve la oportunidad de plantear el hecho de que hay un proceso de sustitución del petróleo irreversible. Y le di hace un momento, cuando tenía el uso de la palabra en este panel, ejemplos de realidades de cómo, aún en países como Estados Unidos, se parece una contradicción, consume menos petróleo y produce más petróleo. Pero esa es la realidad. No hay cómo vivir de espaldas. El proceso de electrificación masiva, mi querido Francisco, va de una manera galopante. Tuve la oportunidad de visitar, y esto es una anécdota, y lo puse también en esta conferencia mundial, las oficinas en San Francisco, en California, de SolarCity. Esta es una compañía que fabrica paneles solares. Bueno, en la sala de espera, una pantalla gigante le mostraba cómo esta compañía adicionaba cada minuto 1 kilovatio hora más de instalación de paneles solares. Y usted veía cómo esta mancha de aumento de la capacidad de generación eléctrica con paneles solares fotovoltaicos iba creciendo en Estados Unidos. Estados Unidos es hoy día, como diríamos, uno de los países de avanzada en electrificación masiva. A tal punto que ahora sí estamos, Francisco, tocando el tema más importante de la sustitución, que es transporte. Y Tesla le rompió al mercado con su vehículo eléctrico. Yo les voy General Motors le acaba de decir, también le voy a fabricar otro vehículo, pero más barato. Va a venir a $25,000. Un chiquito. Entonces, solo un medio segundo. Concluyo. El Ecuador, por ejemplo, en la refinería, en el parque, en esta plataforma de 700 hectáreas, podría construir un parque solar fotovoltaico. Ya es competitivo, ya estamos en niveles competitivos por kilovatio hora. Y el Ecuador habría dado también un salto tecnológico gigante. Se le está tomando como chivo expiatorio a los combustibles fósiles para los gases de efecto invernadero. Y la realidad es que no es el mayor contaminante, sino la agricultura y la ganadería. Sobre todo la ganadería. Y cualquier decisión que venga, ¿no es cierto?, va a topar ese que es un tema más sensible para el Ecuador que la generación de derivados del petróleo. Yo quiero agradecerles, pero además comprometerles, porque la próxima semana deberíamos... Cambio climático. Sí, con el cambio climático, el tema de los petróleos y del manejo de una evaluación de cómo hemos... y si las propuestas que hacemos internacionalmente se justifican con lo que hacemos internamente. Confrontando, así no se construye el mundo. Yo quiero agradecer al señor doctor Luis Calero y al ingeniero René Ortiz, con quienes hemos compartido este diálogo sobre el nuevo intento de la refinería del Pacífico. Viene ya, clarito está, y el tema es la deuda pública y la maldición de los recursos naturales. Está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Buenos días.